recuerdo el momento en que finalmente llegaron los papeles del divorcio. Se sentía surrealista estar de pie en la vasta quietud de nuestra oficina en casa. Los únicos sonidos eran el crujir de papeles y el lejano chirriar de los pájaros de la mañana temprano. Sí, los papeles habían llegado, y yo estaba llenando meticulosamente mi parte. Está bien entonces, sigue adelante y preséntalo lo antes posible. La voz de Travis era fría, casi indiferente a través del teléfono. Voy a volver a casarme pronto. Debería haberme divorciado de un perdedor así mucho antes. Sus palabras picaban, no porque fueran inesperadas, sino por el puro desprecio que llevaban consigo. Siempre supe que Travis era duro, pero escucharlo hablar tan cruelmente me hizo lamentar mi lenta toma de decisiones. Había reflexionado sobre este divorcio durante demasiado tiempo, esperando contra toda esperanza un cambio que nunca llegó. Después de contarles a mis hijos, Kent y Samuel, sobre el divorcio, me había preparado para presentar rápidamente los papeles. Pero ellos me detuvieron. Todavía no es el momento, dijo Kent con una madurez que contradecía sus años, mientras Samuel asentía a su lado. ¿Puedes dejarnos manejar este asunto por ahora? Era extraño y algo reconfortante verlos tomar el control, incluso en un asunto tan personal. Mi nombre es Ellen, una trabajadora de oficina de 50 años que ha estado en la misma empresa durante muchos años. He ascendido en las filas para convertirme en la jefa de mi departamento, un papel que exige resistencia y determinación, cualidades que he tenido que reunir en abundancia, no solo en el trabajo sino también en la vida personal. Travis y yo nos conocimos en la universidad, y nos volvimos a conectar años después. Tenía 33 años cuando empezamos a salir. En ese entonces, él parecía diferente, más enamorado de quien era, lo que me hizo sentir especial. Nos casamos un año después de empezar a salir y al principio fuimos felices, especialmente cuando tuvimos a nuestros gemelos a los 35 años. Nuestros hijos, Kent y Samuel, fueron chispas brillantes desde el principio. Eran aprendices rápidos, aprendiendo idiomas y escribiendo con facilidad, lo que siempre me llenaba de orgullo. Su brillantez era algo que incluso sus profesores notaban, sugiriendo que probáramos sus coeficientes intelectuales, una idea que de alguna manera inquietaba a Travis. ¿Por qué molestarse con una prueba así? Es inútil, no, argumentaba, un contraste marcado con el orgulloso padre que una vez fue. No podía entender su cambio repentino de actitud. A pesar de su oposición, continué con la prueba de coeficiente intelectual y ambos niños obtuvieron más de 140, un resultado que debería haber sido una celebración pero que, en cambio, reveló la creciente brecha entre Travis y yo en cuanto a nuestras percepciones de nuestros hijos. Mientras estaba allí, con los papeles de divorcio en la mano, reflexionando sobre el viaje que nos había llevado hasta aquí, no pude evitar sentir una mezcla de alivio y profunda tristeza. El camino por delante era incierto, y aunque Travis parecía ansioso por seguir adelante, sabía que el camino sería difícil, especialmente para Kent y Samuel. Su tranquilidad al pedirme que pospusiera los papeles era tanto un recordatorio de su madurez como una señal de los desafíos que enfrentaríamos juntos como familia, remodelando nuestras vidas en el periodo posterior a este punto de inflexión. A menudo me emocionaba demasiado con los logros de los gemelos, sintiendo una oleada de orgullo cada vez que traían a casa otro galardón. Ese día, cuando llegaron los resultados de su prueba de coeficiente intelectual, estaba ansiosa por compartir la noticia con Travis mientras él entraba por la puerta. «Vamos a contarle a papá también», había dicho, igualando el entusiasmo de los niños. «Sí, suena bien», acordó Kent, con los ojos iluminados por la emoción de su nuevo descubrimiento. Tanto él como Samuel se acercaron apresuradamente a Travis, que apenas había dejado su maletín. «Papá, mira esto». Kent, siempre el más hablador de los dos, agitaba el papel impreso con entusiasmo. «Dice que nuestros coeficientes intelectuales son 140, ¿no es genial? Travis, tú también deberías elogiarlos». Pero Travis no dijo nada. Su silencio pesaba en el aire, un contraste marcado con el alegre parloteo de los niños. «Oye,
¿Qué pasa contigo? Lo pinché, incapaz de ocultar mi irritación. Oh, perdón, murmuró Travis, pasando junto a nosotros. Voy a darme una ducha. Lo vi retroceder, su reacción no solo fue dura sino absolutamente descorazonadora. A partir de entonces, comenzó a evitar deliberadamente a los niños, creando una distancia palpable que crecía con cada día que pasaba. A medida que los gemelos crecían y empezaban a prepararse para la secundaria, Travis y yo tuvimos nuestra primera gran discusión sobre su futuro. Está bien si van a una secundaria cerca de casa, ¿verdad?, sugerí inicialmente, tratando de sondear sus pensamientos. ¿De qué estás hablando?, contraataqué, incapaz de mantener la frustración fuera de mi voz. Son increíblemente talentosos. Deberíamos elegir un ambiente mejor que les permita crecer aún más. Mientras decía eso, Travis suspiró profundamente. Mira, voy a ser claro aquí, ya es hora, comenzó, su voz baja y resignada. Pero tú estás demasiado involucrada con los niños. Entonces son inteligentes, ¿y qué? Su tono despectivo fue demasiado para que lo soportara. ¿No quieres mejorar el futuro de los niños? Los niños crecerán por sí mismos, estás siendo un poco loca. ¿Loca? ¿Qué tiene de loco? Estaba incrédula, luchando por entender su falta de interés en el potencial de nuestros hijos. No entiendo lo que quieres. Mientras decía esto, los niños entraron en la sala de estar. Está bien, no nos importa a qué escuela secundaria vayamos, dijo Kent calmadamente, con Samuel asintiendo junto a él. Ese no es el punto, exploté, la frustración burbujeando. Él está celoso de ustedes. Cuando dije eso, Travis frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Su voz era aguda, defensiva. Es verdad, ¿no es así? Normalmente, los padres están orgullosos de sus hijos talentosos. ¿Qué más podría ser sino envidia? Entonces tú te ocupas de eso. Haz lo que quieras, replicó Travis, su voz fría y distante. Espera, aún no hemos terminado de hablar, le llamé después de él, pero ignoró mis palabras y salió de la casa. Después de eso, la relación de nuestra familia comenzó a deteriorarse rápidamente. Al final, los gemelos optaron por asistir a la escuela secundaria cercana. Querían mantener la paz, sospechaba. Les había dicho que podían elegir cualquier escuela que quisieran, pero no lo hicieron, probablemente considerando nuestra tensa dinámica familiar. Me sentí terriblemente triste, pero ahora que había llegado a esto, todo lo que podía hacer era cuidar de ellos. Después de que comenzaron la secundaria, Travis apenas hablaba con los niños. Su evidente evasión me frustraba cada vez más. Sabes, no has estado hablando mucho con los niños últimamente, ¿verdad?, lo confronté una noche. Hablo cuando es necesario, respondió bruscamente. Pero aún así, deberías hacer más. Además, probablemente me desprecien. ¿De qué estás hablando? Eso no es cierto en absoluto, le aseguré, aunque su convicción parecía provenir de sus propias inseguridades. No, definitivamente lo es. Realmente me molesta, admitió, su voz teñida de amargura. Eso no es así, suspiré, dándome cuenta de que esto probablemente era solo algo que Travis había ideado por su cuenta, una narrativa para justificar su alejamiento de nosotros. Sus luchas con los éxitos de nuestros hijos estaban arraigadas profundamente, y resolverlas parecía cada vez más improbable a medida que pasaban los días. Había intentado incontables veces persuadir a Travis de que se comunicara más con nuestros gemelos, pero parecía que todos mis esfuerzos eran en vano. Una noche, mientras estaba perdida en pensamientos en la mesa de la cocina, Kent se acercó a mí con una mirada preocupada. «Mamá, ¿estás bien?» «Sí, estoy bien», respondí automáticamente, forzando una sonrisa. «Aunque no pareces estarlo», insistió, su joven rostro marcado por la preocupación. «Oh, lo siento, solo me pregunto cómo llegamos a esto, sobre papá», confesé, sintiendo el peso de la situación apretándose alrededor de mi corazón. «Sí,
¿Todavía te gusta papá? ¿Qué? ¿Por qué preguntarías eso de repente? Me sorprendió su pregunta. Solo curiosidad, se encogió de hombros Kent, pero sus ojos estaban buscando. No siempre sé lo que piensan los niños. Nuestra felicidad es verte feliz, mamá. Sus palabras me hicieron detenerme. ¿Debería realmente permitirles preocuparse por mí de esta manera? Siempre había imaginado que viviríamos una vida feliz y orientada a la familia. Pensé que era mejor para los niños tener a su padre cerca, pero resultó que no era el caso. En algún momento del camino, había olvidado que mi propia felicidad también era importante. Y ahora, mientras estaban en la secundaria, el comportamiento de Travis solo empeoraba. No solo evitaba la conversación, apenas venía a casa. Volvía tarde los días de semana y se iba temprano los fines de semana. ¿Realmente estás tan ocupado con el trabajo? Estás fuera todo el día, incluso los fines de semana, lo confronté una noche cuando estuvo brevemente en casa. Lo que hago es asunto mío. ¿Quién crees que mantiene esta casa?, respondió, su tono afilado y despectivo. Eso no es de lo que estoy hablando. No entiendes lo que estoy tratando de decir. Traté de alcanzarlo, de cerrar la brecha creciente entre nosotros, pero él simplemente ignoró mis preocupaciones. No suelo enojarme rápido, pero esto realmente me afectó, le dije, la frustración creciendo. Dado que estamos siendo honestos, te estás volviendo cada vez menos atractivo. Pensar que alguna vez admiré a alguien como tú se siente como una parte oscura de mi historia. Nunca pensé que podría... ¿Qué? ¿Dices eso otra vez?, gruñó, su rostro enrojeciendo. Lo diré tantas veces como sea necesario. Eras mucho más guapo cuando nos conocimos por primera vez. Ahora has aumentado de peso, te ves terrible, eres grosero y tu personalidad es horrible. No hay una sola cosa buena en ti. Cállate. Su voz se elevó bruscamente, y en un repentino estallido de ira, Travis lanzó el vaso que tenía en mi dirección. Golpeó la pared, se rompió y se dispersó, la cerveza dentro salpicó las paredes y el suelo. ¿Qué estás haciendo? No puedo creer esto, exclamé, sorprendida por su acto agresivo. Cállate, solo limpia eso, dijo fríamente, luego salió de la casa. Aturdida, me quedé mirando los trozos de cristal rotos esparcidos por el suelo. Mamá, ¿estás bien? Guau, el cristal, necesito limpiarlo de inmediato, murmuré, yendo a buscar una escoba. No, podrías lastimarte. Mamá, nosotros lo limpiaremos, insistió Samuel, con voz firme. Vuelta a la realidad por las voces de mis hijos, preparé una escoba mientras ellos limpiaban el suelo y las paredes con un paño. A pesar de las duras palabras y los malentendidos, siempre había soñado con pasar mis días en un entorno familiar feliz, pero la realidad estaba resultando ser muy diferente de lo que había esperado. Siempre había querido aferrarme a esa ligera esperanza de que las cosas podrían mejorar, pero en el fondo, sabía que ese día podría nunca llegar. Deberías descansar por ahora, mamá, dijo Kent gentilmente, su voz cortando mis pensamientos. Sí, has hecho suficiente, mamá. Deja el resto para nosotros, agregó Samuel. ¿Qué quieres decir?, pregunté, asumiendo que se referían a los quehaceres. Claramente, no podría manejarlos en mi estado mental actual, pensé para mí misma. Sintiéndome agotada y derrotada, suspiré, lo siento, entonces iré a descansar ahora. Con eso, fui a mi habitación y me recosté en la cama. Mientras cerraba los ojos, podía escuchar a los niños hablar afuera de la puerta. No pude entender el contenido exacto de su conversación, pero pronto, el cansancio me venció y me quedé dormida. Después de un rato, me desperté no por la alarma sino por la voz fuerte de Travis resonando por la casa. Apresurándome hacia la fuente del ruido en la sala de estar, vi que Travis estaba frenético. Oye, ¿dónde está el teléfono inteligente que estaba aquí? ¿Cómo voy a saber? Entonces, ayúdame a buscarlo, decía, su tono frenético.
Los niños, frotándose los ojos, se levantaron y se unieron a nosotros en la sala de estar. ¿Qué está pasando tan temprano en la mañana?, bostezó Samuel. Me desperté por las voces fuertes. Falta el teléfono de papá, explicó Kent, luciendo desconcertado. ¿Teléfono? Sí, Kenton, Samuel, ¿saben algo al respecto? No, no lo sabemos. Ni siquiera sabíamos cuando papá volvió a casa, respondieron al unísono. Simplemente búscalo, instó Travis, con voz nerviosa. Su pánico parecía extremo, incluso por la pérdida de un teléfono. A pesar de buscar por todas partes, no aparecía por ningún lado. Entonces, Kent habló, estaba debajo del sofá. Cuando movimos el sofá, efectivamente, allí estaba el teléfono inteligente. Vaya, ya es tan tarde, murmuró Travis, agarrando su teléfono y saliendo corriendo como si huyera del lugar. Después de confirmar que había salido de la casa, Kent y Samuel estaban riendo. ¿Había algo gracioso?, pregunté, desconcertada por su reacción. No, nada especial. Solo pensé que realmente estaba en pánico en ese momento, respondió Kent, aún riendo. No tenía idea de que una escena tan rutinaria como buscar un teléfono inteligente podría conducir a lo que estaba por venir. Vamos, ustedes dos, coman rápido o llegarán tarde, les insté mientras pasaba el tiempo. Los niños ahora estaban en el último año de secundaria, y los exámenes de ingreso a la universidad se acercaban rápidamente. Hoy era el día en que se esperaban los resultados del simulacro de exámenes. ¿Cómo les fue?, pregunté cuando los vi después de la escuela. Oh, todo al 100% como se esperaba. Bueno, este nivel es fácil para nosotros, dijeron ambos con indiferencia. Que ambos obtuvieran un 100% en los exámenes simulados era realmente impresionante. Estaban bien dentro del rango de aceptación para las mejores universidades. Había estado ahorrando secretamente para su matrícula porque, honestamente, no podía confiar en Travis. Cada mes, depositaba una parte de mi salario en una cuenta especial. Con esto, los niños podrían pagar cualquier universidad a la que eligieran asistir sin problemas financieros. Pero luego, noté algo alarmante. El dinero que había ahorrado para la matrícula de ambos niños fue completamente retirado. ¿Qué está pasando?, pensé, sintiendo que mi corazón se hundía. Cuando revisé la fecha de retiro, fue hace una semana, ese fue el día en que Travis dijo que iba a visitar a sus padres. Inmediatamente llamé a mi suegra, conteniendo el aliento mientras sonaba el teléfono. Hola, Ellen, ha pasado tiempo, ¿qué pasa?, saludó con calidez. Vacilé, sin saber cómo empezar. Solo estaba preocupada por algo de hace una semana, comencé, mi voz temblando ligeramente. Admitiendo que llamar fue lo correcto, pregunté directamente si Travis había visitado a sus padres la semana pasada, como él afirmaba. Lo siento por llamar de repente, agregué rápidamente. Está bien, trae a Kent y Samuel de nuevo a visitar pronto, respondió amablemente, pero sus siguientes palabras me tomaron por sorpresa. Sí, por supuesto, dijo, pero confirmó que Travis no había vuelto a la casa de sus padres en absoluto. Inmediatamente regresé a casa y esperé ansiosamente a que mi esposo regresara. 2 horas después, entró por la puerta. Te estaba esperando, lo confronté cuando entró. Estoy en casa. ¿Dónde estuviste hace una semana? Estuve en casa de mis padres, respondió, dejando caer sus llaves y su abrigo. Eso es mentira, señalé con agudeza, cortando su fachada. Llamé a tu madre. Dijo que no había sido. Eso es, entonces estás diciendo que tu madre mintió, tartamudeó, su rostro contorsionándose de culpa. No, no es eso. Entonces, ¿qué?, presioné, necesitando la verdad. Bueno, ese día, un amigo me invitó a salir, admitió, aunque sinceramente ya no me importaba su paradero. Lo importante era otra cosa. Lo que realmente quiero saber es sobre el dinero retirado de mi cuenta.
¿Por qué tendría que hacer eso?, fingió ignorancia. Parece que fue retirado usando esta tarjeta C. Le mostré a Travis la tarjeta bancaria, observando de cerca su reacción. Rápidamente apartó la mirada, un claro signo de su incomodidad. Oh, pareces nervioso. ¿Sabes algo al respecto? De ninguna manera, no sé nada sobre esa tarjeta, mintió, apenas manteniendo la compostura. Ya veo, entonces alguien robó mi tarjeta y retiró los ahorros sin permiso. Supongo que no tengo otra opción que consultar a la policía, declaré, observando atentamente su reacción. Al escuchar esto, Travis comenzó rápidamente a decir la verdad. Parece que no había gastado todo el dinero. Aún así, había usado alrededor de 40,000 pesos, confesó, explicando que había memorizado la contraseña cuando me vio usarla para retirar dinero. Por favor, no llames a la policía. Luego devolveré la cantidad completa. Está bien, lo entiendo. Lo devolveré todo el próximo mes. ¿Sabes qué pasa si rompes esa promesa?, le advertí firmemente. Después de eso, Travis se volvió más apacible, y en el día prometido, la cantidad completa fue devuelta efectivamente. Luego, con menos de un mes hasta los exámenes, algo sucedió. Finalmente, Travis causó un problema tan grave que parecía borrar todo hasta ese momento. Oye, ¿qué está haciendo papá ahora? ¿No ha estado viniendo a casa menos frecuentemente? Era durante la cena solo conmigo y los niños. Justo cuando los niños preguntaban eso, apareció Travis. Oye, ¿tienes mi porción? ¿Hay algo? Sí, bueno, entonces prepáralo para mí, ordenó mientras yo preparaba su porción en silencio. Los niños, al ver a su padre después de tanto tiempo, estaban callados y cautelosos. ¿Cómo te va en la escuela, Kent?, preguntó. Normal, supongo. ¿Y tú, Samuel? Yo también estoy bien. Parecía una conversación familiar normal, pero ¿cuándo fue la última vez que tuvimos una escena así? Travis estaba sonriendo y hablando con ellos, pero los niños tenían los ojos muertos y solo estaban revolviendo su sopa. Aquí tienes tu plato, dije, colocándolo frente a él, sintiendo la tensión palpable mientras todos estábamos juntos, cada uno perdido en sus pensamientos. Interrumpí su conversación al colocar el plato de Travis frente a él. Para entonces, los niños ya habían terminado de comer, así que los incité a regresar a sus habitaciones. Oye, todavía estábamos hablando. ¿Qué estás tratando de hacer?, protestó Travis, con un dejo de molestia en su voz. ¿Qué? Solo quería hablar con los niños, respondí, un poco confundida. Es extraño que de repente hagas esto después de evitar la comunicación durante tanto tiempo. Realmente es solo eso, respondió planamente y luego comió su comida en silencio antes de irse a dormir. Su comportamiento había cambiado recientemente, comenzó a llegar a casa más temprano, lo que me hacía sospechar de sus motivos. 2 días después, era mi cumpleaños, y Travis hizo algo completamente inesperado. «Feliz cumpleaños, Ellen», dijo cálidamente mientras me entregaba un ramo de rosas amarillas. «Ah, gracias», respondí, genuinamente sorprendida. «También compré un pastel, así que vamos a comerlo juntos». A medida que los niños crecen, compré un pastel entero. Mientras estábamos preparando la celebración, los niños regresaron a la habitación. «Feliz cumpleaños, mamá». «Esto es de nosotros», aclamaron. ¿Estaba soñando? Por primera vez en mucho tiempo, Travis fue amable, y los niños parecían genuinamente felices de celebrar mi cumpleaños. Esta era la armonía familiar que había anhelado. ¿Travis finalmente había reflexionado sobre su comportamiento? Quizás podríamos construir un hogar feliz nuevamente. Pero a la mañana siguiente, Travis se había ido. Se suponía que debía estar durmiendo a mi lado anoche. Me levanté inmediatamente y busqué por toda la casa, pero no estaba por ningún lado. ¿Había salido de la casa?
Mientras estaba allí parada aturdida, Samuel entró corriendo por la... Madre, estuve pensando en ello, y recordé las rosas amarillas de ayer. No simbolizan celos o fluctuaciones en el amor, ¿verdad? ¿En serio? ¿Pero por qué estaría celoso de mí? Reflexioné en voz alta, mi mente acelerada. No lo sé, pero papá se fue, ¿verdad? En ese momento, me di cuenta de que había sido abandonada. Tal vez ayer fue como una especie de última cena. Tal vez esperó hasta mi cumpleaños para ejecutar su plan. Más tarde, Travis parecía haber estado preparando el terreno en todas partes, y me llamaron a la oficina debido a una acusación de que yo estaba teniendo un romance. Logré aclarar el malentendido con una explicación educada. Cuando llegué a casa, recibí una llamada de mi suegra. ¿Qué has hecho? Un romance es simplemente despreciable, acusó. Por favor, espera, nunca haría algo así. Eso es suficiente. No quiero tener nada que ver contigo a partir de ahora, colgó unilateralmente. Pasaron 2 semanas cuando Travis llamó. Estábamos considerando varias cosas, incluido el divorcio. ¿Estás bien? Gracias por todo hasta ahora. ¿Qué has hecho? Te he estado apoyando todo este tiempo. Merezco algo de libertad, afirmó, con un tono frío. ¿Qué quiere decir con apoyar? Yo también trabajo, y de hecho gano más que él. ¿Los niños siquiera son míos, o son de otra persona? La pregunta, aunque escandalosa, punzaba con la amargura de nuestra relación fracturada. Mientras estos pensamientos giraban en mi mente, me di cuenta de la profundidad de la traición y de la monumental tarea por delante de reconciliar mi confianza destrozada y el futuro de nuestra familia. No me enojaré, solo dime la verdad. No insultes más a esos niños. Si quieres irte, entonces simplemente vete, le dije firmemente a Travis durante nuestra llamada telefónica. Su respuesta fue una risa fuerte mientras colgaba. Unos días después, llegaron los papeles de divorcio. Travis llamó de nuevo. ¿Llegaron los papeles de divorcio? Sí, estoy llenando mi sección ahora mismo. Bien, asegúrate de enviarlo pronto. Estoy planeando volver a casarme pronto, dijo, con voz indiferente. Agregó, casi con orgullo, sorprendida. Ella tiene 15 años menos y es mucho más bonita que tú. Ah, qué bueno para ti. ¿No estás sorprendido tú? No realmente. Ya no me importa lo que hagas. Bueno, entonces está bien. Con eso, Travis terminó la llamada. Debería haberme divorciado de un perdedor como él mucho antes. Lamentaba mi lenta toma de decisiones. Después de contarles a los niños sobre el divorcio, decidí enviar rápidamente los papeles de divorcio. Sin embargo, los chicos me detuvieron. No es el momento adecuado todavía, dijeron. ¿Podemos encargarnos de este asunto por ahora? No dejaremos que te arrepientas. Dudé en dejar que mis hijos menores de edad se hicieran cargo de una tarea así, pero sus rostros estaban completamente serios. Sin decir una palabra, me vi asintiendo en acuerdo. Una semana después, recibí una notificación sobre el nuevo matrimonio de Travis junto con una invitación de boda. ¡Qué hombre tan despreciable! Entonces los chicos vinieron con una propuesta después de verlo. Mamá, vamos a armar un gran escándalo y vengarnos de él. ¿Qué? ¿Qué están planeando? No te preocupes, lo hemos pensado bien. No habrá problemas. La forma en que mis hijos se miraban y sonreían me puso la piel de gallina. Después de todo, los dos son gemelos con un coeficiente intelectual de 140. Su perfecta comprensión mutua y su alta inteligencia podrían haber sido lo que Travis temía. Pero yo también había tomado una decisión. Confío en ustedes dos, solo asegúrense de que sea lo suficientemente completo como para que él no pueda recuperarse. Déjanos a nosotros, aseguraron. El día de la boda, los chicos fueron al lugar llenos de vida. Estacioné el auto frente al lugar y esperé. Samuel, el gemelo menor,
sostenía un sobre, parecía que había algún tipo de sorpresa planeada. Unas 2 horas después, recibí una llamada de Samuel. Hola, ¿algo está pasando? Sí, en realidad, está a punto de ponerse feo. Cambiaré a una videollamada. Luego, la recepción de la boda apareció en mi pantalla. Mamá, ¿puedes ver? Sí, puedo ver. Solo observa, estamos a punto de causar estragos. Observé ansiosamente, preguntándome qué iba a suceder. Parecía que la novia estaba a punto de leer una carta a sus padres, con fotos mostradas en una gran pantalla detrás de ella. Pero cuando la novia comenzó a leer su carta, la pantalla mostró a Travis y a una mujer no identificable en una situación comprometedora. Ciertamente no era la novia. A medida que el video continuaba, cambió para mostrar a varias otras mujeres. ¿Qué tan despreciable es este hombre? Parece que ha estado involucrado con estas 5 mujeres, narraron finalmente mis hijos. Mamá, ¿lo viste? Sí, pero ¿cómo lograron configurar este video? Encontraremos el momento adecuado, pero hay más por venir. Entonces, el video cambió dramáticamente de tono. Reconocí de inmediato las voces de Kent y Samuel, aunque llevaban máscaras para ocultar sus rostros. El novio aquí está a punto de casarse, pero, comenzaron, revelando más secretos de Travis, asegurándose de que todos los presentes en la boda entendieran exactamente qué tipo de hombre era Travis. Está involucrado con 5 mujeres además de su novia, pero eso no es todo, este hombre es un criminal por cometer bigamia. En ese momento, me di cuenta de por qué los niños habían insistido en no presentar aún la solicitud de divorcio, todo era por esto. Cuando el video terminó, el lugar estaba en completo pánico. La novia se lanzó hacia Travis, pareciendo que podría golpearlo en cualquier momento. Deberíamos poner el toque final en esto, los chicos entonces se acercaron a Travis. ¿Es esto lo que estás haciendo? Vamos, papá, no estás en posición de estar enojado, lo confrontaron. Exactamente, tú eres el que debería ser criticado. Por cierto, mamá está viendo todo esto a través de una videollamada. Mamá, ¿quieres decir algo? Eres patético. Bueno, fue una boda adecuada para un desgraciado como tú. ¿Está bien, Kent? ¿Estás satisfecho? Vámonos a casa, dijo Samuel. Sí, mamá nos está esperando. Incluso mi suegra fue brevemente visible en el borde de la pantalla, su rostro parecía el fin del mundo. Bueno, ella lo tenía merecido. Los chicos regresaron al auto, radiantes. Gran trabajo, eso fue impresionante. Me siento tan aliviada. Pero, ¿de dónde sacaron esa grabación? Oh, eso. Me quedé atónita por la explicación de los chicos. Resulta que Kent estaba curioso sobre qué estaba haciendo Travis cuando no estaba en casa. Para averiguarlo, desarrolló una aplicación él mismo e instaló en el teléfono de Travis el día que Travis estaba molestando porque lo había perdido. ¿Pero no te notaron? Papá duerme tan profundamente, fue fácil tomar su teléfono. Y eso no es todo. Lo hicimos para poder extraer datos del teléfono inteligente a nuestra computadora. Encontramos tanta evidencia de sus asuntos que casi era divertido. Estos niños son increíbles. Al día siguiente, Travis vino a nuestra casa, furioso. ¿Qué demonios es esto? Sostenía un sobre. Oh, miraste adentro. Era una carta con fotos y detalles de contacto de sus asuntos, aparentemente enviada a la casa de sus padres. Parece que la había enviado a la casa de sus suegros. Realmente lo hiciste ahora. Gracias a ti, me han echado de la casa. Bueno, te lo buscaste, papá. ¿Verdad? Y recuerdas que difundiste mentiras en mi lugar de trabajo, ¿verdad? No funcionó, pero podría demandarte por difamación. Entonces, ¿para qué estás aquí? Todavía estamos casados, ¿verdad? Ken mencionó algo sobre bigamia ayer. Oh, eso. Lástima, lo presenté ayer.
Tú y yo ahora somos extraños. Maldita sí, lo has arruinado todo. Tú eres el que bromea, ¿verdad? Probablemente viniste a mí porque también te está demandando tu cónyuge. Parecía impactado por la acusación, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Oh, cierto, y eres un criminal, después de todo, dijo Kent con una risa desde el lado. Samuel se unió, riendo, más te vale irte rápido si no quieres ser atrapado. Travis se fue luciendo frustrado, casi huyendo. Después de eso, contacté a un abogado para comunicarme más con mi ex esposo. Travis ahora vive en un departamento en mal estado, pagando la mayor parte de sus ingresos para la manutención de los niños, llevando una vida de pobreza. Realmente, él mismo se buscó esto. Mientras tanto, los chicos ingresaron a sus universidades de primera elección. Sigo trabajando duro, logrando pagar sus tarifas de matrícula sin ningún problema. En el futuro, planeo seguir trabajando duro por mis hijos y observar